Parte 7. Quizás podamos salvarnos el uno al otro. Capítulo 13 y 14. Irene retrocedió con cuidado. Si ella se acercaba más, entonces su ya estrecha distancia se rompería. Si se movía un poco hacia adelante, terminaría tocándolo. Miró el hermoso rostro, ligeramente sin aliento, y un ligero rubor cruzó sus mejillas. Irene no pudo evitar sentirse un poco avergonzada por su interacción directa. Noel miró divertido a la pequeña figura frente a él. He oído hablar de su historia. Ella empezó. Por supuesto, ¿quién no? Soy consciente de que es el tema que más se toca hoy en día. Respondió Noel casualmente a las palabras de Irene. Por su respuesta, Irene se preguntó cuánto había escuchado. ¿Qué sentiría cuando escuchaba a la gente hablar de él? También escuché que no podrá heredar el ducado de Kristen a menos que se case. Continuó Irene, y Noel arqueó las cejas ante su comentario contundente. La historia que acababa de salir ayer ya se había extendido por todo el imperio. Alguien debe haber iniciado el rumor a propósito. Para Noel, que había estado sujeto a prejuicios extremos toda su vida, saber quién era el culpable no era algo complicado, él ni siquiera necesitaba buscarlo. Realmente no quieres que herede el ducado, ¿verdad? Pensó para sus adentros. Noel sabía que no debía desanimarse. Esta decepción era algo a lo que ya estaba acostumbrado, por lo que desde joven había sido condicionado a no tener expectativas, pues desde entonces ya se había dado cuenta de la hostilidad que su familia sentía hacia él. Aún así, saber que su propio abuelo dañaría intencionalmente su reputación de esta manera, fue bastante desagradable de escuchar. Cuando el aire alrededor de Irene cambió repentinamente, ella volvió la cabeza. El aire fresco bajó unos grados. En el jardín, se sentía comparativamente más frío que en el salón, a pesar de que ahora era principios de verano, cuando la humedad comenzaría a aparecer. Una brisa pasó junto a ellos, haciendo crujir las rosas y los lirios. Irene se estremeció, hacía suficiente frío como para ponerle la piel de gallina. Entonces, el viento amainó. Irene sentía curiosidad por el cambio inesperado del clima, pero sabía que no tenía tiempo para pensar en ello. Irene miró a Noel y nerviosamente abrió los labios. Tenía que transmitir su propósito. A decir verdad, estoy buscando a alguien que pueda ayudarme a salir de mi casa. Dijo finalmente Irene. ¿Salir de tu casa?, preguntó Noel, claramente desconcertado por la elección de palabras de Irene. Ella asintió con firmeza ante su pregunta. Una expresión complicada apareció en su rostro. Sí, porque sola no es algo que sea capaz de hacer sin consecuencias. Estaba enredada en un compromiso, murmuró a modo de explicación. Entonces, ¿qué quiere decirme?, Noel le preguntó directamente, mientras Irene buscaba a tientas sus palabras. Sé que está buscando una pareja para casarse. Ella levantó sus claros ojos oliva para encontrarse con los de él, de color marrón oscuro. Su explicación dejó sin palabras a Noel. Cuando Irene lo miró, Noel también estaba mirando fijamente a Irene. Sus ojos la abandonaron por un segundo, para evitar su mirada. ¿Quiere decir que quiere ser mi pareja y casarse conmigo?, él reiteró cuidadosamente su declaración. Irene asintió afirmativamente. Sí. No puedo irme sin casarme. Quiero que sea mi socio. Finalizó su propuesta Irene. Noel se reclinó y, después de un momento de contemplación, abrió la boca. ¡Qué vergüenza! Será mejor que se rinda si está haciendo esto para obtener el puesto de duquesa. Irene se sobresaltó momentáneamente, sin embargo, rápidamente sacudió la cabeza profusamente. Un puesto como el de señora de la casa, no lo necesito, aseguró Irene. ¿No se puede esperar un matrimonio amoroso, eso también está bien?, preguntó Noel, probando a Irene. No necesito algo como el amor, aseguró nuevamente Irene. La inesperada respuesta de Irene despertó el interés de Noel. Al mismo tiempo, también sentía curiosidad por saber cuáles eran las verdaderas intenciones de Irene. Seguramente, no era tan sencillo como simplemente abandonar su hogar familiar. No espero amor de usted, duque,
Tampoco tenía intención de convertirme en la señora de la casa. Solo necesito un simple matrimonio formal. Es suficiente tener eso. Irene ya se había enamorado una vez y como resultado, experimentó una horrible traición. Estaba cansada y demasiado harta para volver a tener esperanzas de amor. No importa si fue amor entre parejas o entre familiares. Noel la miró sin decir nada. Los ojos oliva de Irene parecían derrotados, era como si ella fuera a perder toda esperanza de vivir si él la rechazara. Las nubes taparon la luna mientras los alrededores se oscurecían. En su presencia, se sentía extraño. Noel observó a la chica que tenía delante. Tomó nota de su rostro pequeño, su bonita nariz, su cabello castaño lechoso y su esbelta figura adornada con un lujoso vestido de medianoche. Al sentir su mirada sobre ella, Irene apretó el puño. Ya había llegado hasta aquí, intentando transmitir su intención, así que no quería dar marcha atrás ni huir de esto. Me he prometido a mí misma no volver a arrepentirme nunca más. Se dijo a sí misma para darse ánimos y mantenerse en su lugar. Las nubes se aclararon y los ojos de Irene brillaron con una sensación de determinación. Entonces, Irene le habló directamente. Es posible que podamos salvarnos el uno al otro. Como si nunca pudiera ser sacudida, Noel pudo ver la resolución imperturbable en los ojos de Irene. Podía ver lo desesperada que estaba y los fuertes sentimientos de convicción. Mientras seguía mirando a Irene, una voz suave y gentil se escuchó desde la boca de Noel. La voz de Noel era tranquila y dulce, como si la hubiera arrastrado el viento. Es posible que podamos salvarnos el uno al otro, ese es un comentario bastante romántico, dijo Noel. Entonces, tartamudeó Irene. Pero señorita, ¿cómo puedo confiar en usted?, preguntó Noel. Sí, preguntó Irene, algo dudosa. Los ojos de Irene se abrieron ante la inesperada pregunta de Noel. Mientras decía esto, Noel seguía mirando intensamente a Irene. Estaba esperando para evaluar su reacción. Sus ojos recorrieron su rostro y cuerpo. Al mirar su vestido, los hombros se notaban un poco flojos. Entonces este vestido no debe haber sido hecho a medida. Tampoco parece que use maquillaje a menudo por el color de sus labios ni parece excesivamente vanidosa, pues no lleva anillos ni accesorios en las manos. A primera vista, parecía una hija de una familia decente. Sin embargo, si uno mira más de cerca, había muchas cosas incómodas en ella. Sus rígidas expresiones faciales y sus acciones incómodas, su tartamudeo y su cautela la hacían parecer una marioneta fuera de lugar. Noel pudo comprobar que había venido aquí por sus propios motivos. Al menos, ella no parece ser una mujer que ellos enviaron. Se dijo pensativamente. Ellos habrían enviado una dama mucho más perfecta que una hija descuidada de una familia noble, como Irene. Su rostro nervioso le divertía, sin embargo, todavía era difícil confiar en la mujer que tenía delante. Perdóneme si esto la ofende, pero tengo muchos enemigos, muchos más de los que uno pueda imaginar. Entonces de repente aparece frente a mí, ofreciéndome ayuda. Por eso cuando dice que quiere casarse conmigo, explicó Noel. Irene se sintió ansiosa ante las palabras de Noel, pero no interrumpió su declaración. Creo que cualquiera lo encontraría sospechoso. Terminó Noel dando un paso atrás mientras decía eso, lo que provocó que Irene mirara a Noel con sorpresa. Una parte de ella sabía que su acto era sospechoso, pero al mismo tiempo no esperaba que él fuera tan directo. El nerviosismo estaba escrito en su rostro. Irene, que temía que Noel desapareciera, rápidamente abrió la boca. Mi nombre es Irene Chase. Soy la hija mayor de la familia Chase, me gradué de la Academia Imperial y me gusta pintar, y... Empezó a presentarse Irene, pero no sabía qué más decir sobre ella para que él supiera que era sincera. ¿Qué está haciendo en este momento?, preguntó Noel arqueando una ceja, divertido. Por supuesto, sé que es ridículo. Una mujer que no conoce apareció de repente y dijo que podían salvarse mutuamente. Yo también me sentiría avergonzada y sospechosa si estuviera en su lugar. Pero, por favor, confíe en mí. Lo digo en serio.
No digo esto porque alguien me lo ordenó, usted puede investigarme si así lo desea, explicó Irene preocupada, tratando de calmar las preocupaciones de Noel. ¿Por qué va tan lejos, solo para salir de su casa? Al mirar los ojos desesperados de Irene, Noel preguntó con cara incomprensible. Irene se mordió ligeramente el labio inferior. Su corazón latía tan rápido que parecía que estaba a punto de explotar. Irene no tenía muchos amigos, por lo que al principio era tímida cuando se enfrentaba a un extraño. Entonces, había requerido mucho coraje para aferrarse a un hombre que nunca había conocido antes y sacar a relucir un tema tan íntimo. No quiero volver a repetir el mismo error. Irene dijo eso mientras miraba directamente a los ojos de Noel. Noel pudo ver que ya no estaba mintiendo. Tenía los ojos claros y el tinte oliva de sus iris brillaba bajo la luz de la luna. Motas de luces brillantes de las lámparas que guiaban los senderos del jardín brillaban como la luz de las estrellas. Reflejado en sus ojos, estaba el mismo. Era alguien a quien reconoció, un joven que, incluso hasta ahora, luchó por escapar de su destino. Cuando el recuerdo que quería olvidar surgió en su mente, Noel apartó la mirada de Irene y se alejó. Irene ya no podía alcanzarlo y solo podía mirarle la espalda. Su espalda se hizo cada vez más pequeña a medida que la distancia entre ellos aumentaba, alejándose cada vez más. Cuando Noel desapareció por completo de su vista, Irene cayó en el acto. Podía sentir la textura de la hierba tocando su piel. Siento que mi corazón va a explotar, pensó temblorosa. Era la primera vez que Irene hablaba tanto en su vida. Cuando se dio cuenta de eso en medio de la conversación anterior, se había sentido mareada pero perseveró con determinación. No esperaba que mi oferta fuera rechazada, pensó una vez más. Sin embargo, Noel no dio una respuesta definitiva a la oferta de Irene, lo que significaba que aún no se había negado. Debe ser porque le hablé sobre mi familia. Irene había hecho todo lo que podía. Todo lo que quedaba era la elección de Noel. Si él estaba dispuesto a aceptar o rechazar su oferta, dependía del destino. Irene miró hacia las estrellas, esperando que si algún dios afuera estaba viendo su desgracia, se apiadaría de ella y le concedería la libertad. Después de un rato, lentamente se levantó de su lugar y limpió el pasto que se pegaba a su vestido. Luego, por un momento miró en la dirección en la que Noel había desaparecido. Irene vaciló, antes de girar sus talones y volver sobre sus pasos hacia el otro lado. Tan pronto como Noel la dejó, Irene pasó por el salón e inmediatamente abandonó el banquete. Ya no había ningún motivo para que ella siguiera allí. Mientras regresaba a casa, detuvo un momento el carruaje para visitar la pequeña galería en la esquina de la calle principal. Bienvenida a la galería. El dueño de la galería la saludó al entrar. Irene llevaba un gran chal que cubría el vestido azul oscuro que llevaba en el salón de banquetes, haciendo innegable que se trataba de una mujer noble. La actitud del dueño se hizo humilde al darse cuenta de su posición, su postura mostraba más cortesía hacia Irene. ¿Qué busca en esta galería?, preguntó humildemente el hombre. Al escuchar la pregunta, Irene vaciló y sacó un pergamino. Dentro había una pintura al óleo. Los ojos del comerciante se agudizaron al ver el contenido. ¿Puede fijar un precio para este cuadro?, preguntó Irene. Era el cuadro del jardín de la mansión Chase que había dibujado Irene. Lo había dibujado en secreto, sin que su padre lo supiera. Entre todos los cuadros que poseía Irene, este era el más pequeño en tamaño. Por lo tanto, fue el único que pudo llevar con ella cuando asistió al banquete de la duquesa Yasmín. Disculpe, dijo el comerciante, se había colocado un par de guantes para examinar el cuadro, así que extendió la mano y lo tocó con delicadeza, evaluando su valor. Irene lo miró nerviosamente. El cuadro que tenía ante él era uno de los cuadros más antiguos que ella poseía. Fue una obra de arte significativa para Irene. Ella había volcado sus emociones al curarlo, y en su corazón, aunque había realizado muchos otros que amaba, este era el primero. Cuando el comerciante terminó de examinar el cuadro, levantó la cabeza y se quitó los guantes. Luego, con una brillante sonrisa, dijo: «Me gusta la representación del color y las sombras expresadas en esta pintura.
Básicamente, creo que la persona que dibujó esto tiene un buen conocimiento del arte y de los sentimientos del artista. Está bien pintado y cada pincelada está colocada con precisión. Alabó el hombre. Entonces, instó Irene, con nerviosismo. ¿Puedo comprar este cuadro por hasta 12 piezas de oro? Todavía podemos negociar el precio si quiere, ofreció el comerciante. No es necesario vender esta pintura a ese precio, declaró Irene con decisión. Gracias. El comerciante inclinó la cabeza en agradecimiento y corrió a esconder el preciado cuadro de Irene. Luego entró en la tienda y le tendió a Irene una bolsa que contenía 12 monedas de oro. La pintura muestra no solo el paisaje, sino también los modales y la personalidad del artista. La persona que pintó este cuadro probablemente era una persona de corazón delicado y amigable. Lo sé, porque pintaron cada pequeño detalle de ese jardín. Una imagen sentida también podría cambiar el corazón de una persona. Espero que venda más pinturas a esta galería la próxima vez. La elogió el comerciante de manera sincera. Irene se sorprendió por las inesperadas palabras del dueño e inclinó la cabeza hacia él. Regresó al carruaje y, tras cerrar la puerta, el carruaje se dirigió hacia la casa del conde. Irene miró las monedas de oro que tenía en la mano y que obtuvo al vender su cuadro. 12 de oro. Para un campesino, este dinero es suficiente para los gastos de manutención durante 2 semanas, pero para los aristócratas, solo era suficiente para un día. Sin embargo, para Irene en ese momento 12 de oro es una gran cantidad de dinero y a la vez, no era suficiente para independizarse. Aún así, las 12 piezas de oro que había recibido de su pintura parecían más valiosas que cualquier otro tesoro, pues Irene, que acunaba sus monedas de oro, sonrió mientras miraba por la ventanilla del carruaje.